Radio con Vos. 9 de la noche con 7 minutos. Charlie Ceibane, nuestro querido locutor, voz privilegiada, nos cuenta y nos dice, nos posiciona, la temperatura ahora y las maneras de comunicarse. Bien, a las 9 de la noche, 7 minutos, antes de pedir los deseos de las 9 y 9, como hacemos siempre. ¿Pero qué son esos deseos? No Terminemos sé. con esa mentira. No, pero ya se impuso. 14 grados 7 décimas ahora en Buenos Aires. No le quite un éxito a Orquera, una vez que metió uno, por favor, Bueno, déjeselo. está bien. Sí. Recapacita. Para mañana, cielo mayormente nublado durante la mañana y se esperan por la tarde y la noche algunas lloviznas y lluvias aisladas. Va a desmejorar un poquito el tiempo hacia el final del miércoles y también en las primeras horas del jueves va a estar inestable en Buenos Aires. No hace falta que le demos los títulos que los tiene. Es Julio De Vido quien está en comunicación. Julio, Oscar Orquera, Sergio Rosso, Charlie Ceibane aquí en Radio con Vos. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un Muy saludo bien. grande para ustedes y los virus. Para vos también, Julio. Gracias por la deferencia que tenés con nosotros, Julio. Sos muy No, amable, por favor. muy amable. Julio, arranco preguntándote, vos sos un hombre político esencialmente, los cambios que ha metido el gobierno nacional, ¿cómo lo evalúas? ¿Qué te pasó cuando viste esos hombres ahí arriba del escenario? No, mirá, me parece que fundamentalmente van a agregar sentido común a la gestión, cosa que no era una cosa demasiado habitual, parte por falta de experiencia o por falta de capacidad para desarrollar algunas tareas, pero me parece que eran áreas en donde hacía falta otro tipo de actitud. Sí, vos los conocés a Sobre todo en todos. seguridad y jefatura de gabinete. Claro, vos los Me conocés parece que el ingeniero Basterra, lamentablemente, yo lo conozco hace muchos años y no tuvo el espacio y la contención suficiente para poder aplicar todo lo que sabe del tema. Pero bueno, me parece que Domínguez es una gestión interesante cuando éramos compañeros de gabinete, Aníbal también, y me parece que Mansur, con las medidas que tomaron hoy en relación a la cuestión de lo que queda de los resabios de la cuarentena, son todas medidas de sentido común. Ya lo había hecho él con la anterior epidemia de gripe en 2009, 2010, que fue un desastre como el manejo que hizo en aquel momento la ministra Ocaña, y él vino a traer sensatez. Creo que es un momento donde hace falta mucha sensatez y tal vez todas estas medidas tienen un efecto muy positivo, me parece, sobre todo las flexibilizaciones que van a hacer posible que la gente pueda trabajar con mayor viajar, entretenerse, tener una serie de libertades que hoy no las tenían, Claro, luego de una claro, pandemia claro. que dejó casi 130.000 muertos, ¿no? Julio, ¿y esa evaluación la trasladás a la provincia de Buenos Aires para con los cambios que se insertaron? Sí, me parece interesante los cambios. Me parece que tanto Insaurralde como Nardini van a aplicar también mucho sentido común y cuando hablo de sentido común digo conocimiento del territorio de la gente. Me parece que conocen lo que la gente quiere, que salen de tramas burocráticas arrevesadas, tecnocráticas arrevesadas, todos técnicos tal vez con buenos niveles académicos, pero no conocen la calle, ¿no? Ni las expectativas de la gente, porque la política es como la economía, son expectativas. Si las expectativas no están satisfechas, va a ser difícil. Nardini me parece un compañero muy, muy interesante, con un despliegue muy bueno aquí en Malvinas, ha ganado en la primera sesión electoral, que es muy difícil para el peronismo en esta etapa, con mucha comodidad en Malvinas. Julio, ¿te perdimos? ¿Estás por ahí? No, estoy bien. Julio, ¿cómo analizás, cómo viste la carta de Cristina? ¿Crees que fue oportuna? ¿Crees que fue la carta la que generó toda esta movida? ¿Qué análisis haces? No, a mí me parece que fue producto de un debate, digamos, la derrota electoral trajo aparejada y expuso en su mayor agudeza las diferencias ideológicas del gobierno, ¿no? Entre Alberto Fernández y Cristina. Muchos la vimos desde el mismo momento en que Cristina lo eligió para presidir la fórmula. Yo lo conocía
y así como destaco tanto en Mansur como en Domingo como en Fernández, Aníbal, sentido común y sensatez para resolver las cosas y encarar los conflictos, no era la visión que tenía yo de Alberto como ministro en ese momento. No fue un ministro que estuvo a la altura de las circunstancias, sobre todo con el tema de la 125, que fue llevada adelante por el ministro Lustó, que lo había incorporado al gabinete. Era un hombre que trajo él, al igual que la ministra Ocaña, que ambos tuvieron resultados desastrosos en sus gestiones, ¿no? Así que creo que se puso de manifiesto y en su máxima expresión las diferencias ideológicas. Yo no creo que esto sea un problema de enojos o desenojos. Me parece que es un problema de profundas diferencias ideológicas. Creo que por el lado de la petición de la presidenta de incorporar a Mansur como jefe de gabinete, y directamente, si bien no lo plantea en la nota, a Aníbal Fernández y a Julián Domínguez, esa parte quedó cumplida. Pero toda la crítica que hace Cristina a la política económica, y ella se encarga de aclarar que el tema no era con la persona de Guzmán, sino con la política económica, claramente no ha tenido respuesta, por lo menos en el cambio de nombre, que yo creo que son necesarios. Me parece que si no se toman medidas 180 grados de lo que se venía haciendo, tanto en economía como en desarrollo productivo, y en las áreas centrales y estratégicas como energía, el resultado electoral va a ser muy difícil de cambio, ¿no? Bien, Julio, la verdad que haces un análisis bueno a mi modo de ver. Digo, lo que nombrás del presupuesto es, a mí en lo personal me sorprendió. ¿Y atribuís solamente la derrota electoral a eso, o crees que aquello del vacunatorio VIP, lo de la foto de Olivos, también incidió? Y me parece que es de todo un poco, porque en provincia de Buenos Aires no hubo vacunatorio VIP ni tampoco la fiesta de Olivos. Y sin embargo, el mayor problema lo tuvimos ahí. Creo que hay un poco de negligencia y mala gestión en el gobierno nacional, y creo que hay una mala objetivación de la situación política y social del poblador del conurbano bonaerense, esencialmente. Bien. Creo que el problema central de la elección fue la gente que no fue a votar. Bien. 6 millones de personas dejaron de votar al peronismo, y no son votos que tenga Juntos por el Cambio, ni tampoco Esper ni Milei. Esos votos se quedaron en la casa o fueron votos en blanco. Julio, son los votos que el gobierno puede recuperar si genera, digamos, por lo menos puntas o ejes de cambio que la sociedad los perciba claramente. Si no, el resultado no, solamente con sensatez no se cambia un resultado tan negativo, ¿no? Bien, Julio, ¿y qué te pasó a vos, a Julio Devido, cuando viste esa foto? ¿Cuál foto? ¿La del cumpleaños? La del cumpleaños. No me pasó nada, no, me parece que uno siempre tiene que ver la gente con que se rodea, ahí se explica la foto, ¿no? Me parece que a mí no me preocupa la fiesta, sino me preocupa todo lo que lo rodea al presidente, que fue lo que hizo traducir la foto. Esto no fue una maniobra de espionaje. Creo que si los servicios de información del Estado funcionaran como debieran funcionar, esto no hubiera aparecido justo 15 días antes de las elecciones. Claro, o sea, evidentemente por acción u omisión, los sótanos de la democracia no están tan resueltos como el presidente cree. Julio. O sea, los servicios están vivito y coleando, son los mismos que armaron nuestras causas, los mismos que apuran a los jueces, los mismos que tienen terminales en la Embajada de Estados Unidos. Claro. Julio, la verdad que te lo pregunto porque sé el cariño que se tenían y el respeto que se tenían con Néstor Kirchner. ¿Qué hubiera hecho Néstor Kirchner en una situación tan grave donde se pierden casi 6 millones de votos? Y no hubiera llegado a esa situación nunca. Si Kirchner estuviera vivo, no hubiera pasado esto. Eso no tenga duda. No, es impensado. Porque él en el 2009 pierde porque tiene que salir a levantar el muerto que le dejaron con la 125. ¿Está claro?
Sí. Claramente, eso fue el gobierno de Néstor Ceballos de diciembre del 2007 con el 75% de imagen positiva a nivel nacional. Y en 90 días le destrozaron la imagen, la gestión y prácticamente sepultaron el primer mandato de Cristina. Y valga la paradoja, esa mala gestión de la crisis de la 125 la levanto, la redime Néstor, en principio poniéndola con su candidatura, que no fue testimonial, sino el armado de candidaturas testimoniales, si no hubiera sido una catástrofe electoral, y finalmente con su muerte, ¿no? Julio, ahora, ¿se llega al 14 de noviembre con otra performance? ¿Se logrará conquistar los votos? Y mirá, yo la verdad que no tengo la bola de cristal, pero sí decirte que objetivamente me parece muy dificultoso, muy, muy difícil. No imposible, pero muy difícil. No se resuelve revolviendo plata, y bolsones de comida, esto. Me parece que si no le devolvés la expectativa a la gente, que se siente inserto en un contexto en donde la movilidad social ascendente vuelve a ser una posibilidad, donde la plena ocupación, la capacidad instalada de la industria full, del mercado interno, por lo menos generando una expectativa cierta de que eso va a suceder. Y la verdad que para poder pintar ese escenario haría falta un líder, un conductor como Néstor. Lamentablemente esos 6 millones de personas que no fueron a votar están huérfanos de conducción. Esto también pasó en el año 57 con la constituyente que se impone la Libertadora luego de derogar por un bando militar la Constitución del 49, donde Perón manda a votar en blanco. Pero había una conducción de voto en blanco, había una capitalización de esa situación política, y ahora los que no fueron a votar son como un rebaño sin pastor, ¿no? Ahora, no alcanzó la vacuna, ¿no? La cantidad de dosis, no alcanzó la gente. La pandemia fue un desastre. No comparto con Cristina. A ver, no podemos hablar de mala o buena gestión. La realidad es que estamos entre los 5 países con más muertos por millón en el mundo. Tenemos la misma relación que Brasil o Estados Unidos. Más allá de toda la propaganda oficial en el sentido de la cantidad de muertos más que tuvieron, porque tienen más población que nosotros. O sea, los resultados en función de las limitaciones a las que fue sometida la sociedad fueron pobres y digamos, altamente deficitarios, con 130.000 muertos. Claramente es una situación para la gente que tuvo una pérdida irrecuperable. Entonces hoy yo lo veía el gobernador Kicillof haciendo de nuevo política con la pandemia, de que va a haber clases los sábados, de que se pueden vacunar los que tienen más de 50 años en forma libre, o sea, va a haber vacunas para todos. Es volver a insistir sobre lo mismo. Está claro que la pandemia podrá haber sido en el criterio de Cristina bien administrada o bien gestionada, pero los resultados electorales están a la vista. El ministro de Salud de la provincia era el número 2 en la lista de diputados bonaerenses. Tendría que haber habido una avalancha de votos por la gestión de Golan, y no la hubo. No digo que la gestión de Golan fuera mala, sino que el tema en sí no es un tema que electoralmente pueda capitalizarse de ninguna manera. De ninguna manera. Julio, hablabas hace un rato de Milei. ¿Por qué crees que genera tanto magnetismo en los jóvenes? Es muy propio de la sociedad porteña, que también lo vota a la reta, entonces están sin laburo, no están con necesidades básicas insatisfechas, con unos sueldos de hambre. Los que viven ahí igual siguen votando, porque eso es producto del Pacto de Olivos y producto de la gestión que me viene después del Pacto de Olivos. Si vos te das cuenta, Rúa fue presidente, Macri fue presidente, todos son emergentes de ese pacto y de la Constitución del 94, que fue nefasta, solo sirvió para escriturar las políticas neoliberales del menemismo. Julio, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu energía? No, de primera, yo estoy lo más bien. Bien.
estoy bien y con toda la fuerza. Bien, bien. Julio, gracias por ayudarnos a pensar esta situación, este tiempo de la Argentina. Sabés que cada tanto Sergio te manda un mensajito y vos, si tenés ganas, acá estamos, Julio. Aquí, va a ser un placer siempre salir con ustedes. Bueno, Un gracias. abrazo grande a Sergio, a todos. Gracias, Julio. Gracias, Gracias. Julio. No, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Julio Devido, ex ministro de la República Argentina durante muchos años, acompañando a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner. Bueno, ¿qué tengo que decir? Hay una diferencia muy marcada con respecto a lo que opina de los ministros actuales. Totalmente. Con respecto al propio presidente de la Nación, ¿no? Sí, y fuerte diciendo que no cree que haya una remontada, ¿no? Claro. Y le quita un poco el precio a lo de Olivos, al cumpleaños de Fabiola, porque dice, en la provincia de Buenos Aires no hubo cumpleaños y también se perdió. Es muy buen punto. Por favor. Muy buen punto. Y Muy- No está verificado. ahora apareció Ahora, claro, ahora habla. No, no es una chance. Bueno, la política es muy dura. Perdóname, porque- pero no sabes. Bueno, me está- te conoce. Está bien, me callo la boca, me callo.